Vale, bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar hoy esta sesión de la clase de Ciencias Sociales. Vamos a estar trabajando en dos momentos, en dos sesiones. Vamos a estar analizando los elementos y factores del clima como complemento a lo que estábamos trabajando en la clase anterior, hace 8 días, respecto a la geografía física. Y en un segundo momento, pues vamos a estar mirando, analizando los primeros momentos de la historia humana, la prehistoria y la historia antigua, ¿vale? Entonces, antes de iniciar, vamos a, pues obviamente, a saludar a todos los que en este momento están participando activamente en el chat. Para los que de pronto no hemos tenido la oportunidad de vernos hace 8 días, pues vuelvo y me presento. Mi nombre es Julián Gutiérrez Fonseca, yo soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional aquí en Bogotá y actualmente soy docente del área de Ciencias Sociales. Trabajo con la Secretaría de Educación del Distrito en el Colegio Gustavo Restrepo. Por ahí, como he visto, hay pupilos míos aquí en el chat. Bienvenidos todos. Bueno, entonces también antes de iniciar, invitarlos por favor a que se suscriban al canal de Puntaje Nacional y a que por favor le den like al video y a las publicaciones que hacemos durante la semana, ¿vale? Bueno, entonces quisiera saber hoy desde dónde nos estamos reportando, quiénes estamos aquí hoy, desde dónde. Yo aquí en Bogotá, ustedes allá en dónde. Luis Sánchez dice que es del Gustavo Restrepo. Saludos, Luis. Miguel Mendoza desde Santa Marta, saludos a los que están en Santa Marta. Daniela en Manizales, Estefanía en Pereira, Juan Valdés en Acacias Meta, Yalila en Ibagué, Buenaventura, Piedecuesta, Armenia, Bucaramanga, Pereira. Muy bien, me encanta que estamos conectados desde todos los rincones del país. Espero que esto sea muy constructivo para ustedes. Igual como en la sesión anterior, pues unas breves aclaraciones en relación a lo que es el componente de ciencias sociales, ¿vale? El campo de las ciencias sociales es muy vasto, o sea, tanto así que si usted nada más mira desde el nombre, pues son ciencias sociales en plural. Quiere decir que es un conjunto de disciplinas de conocimientos y no es solamente uno. Entonces, por eso el conocimiento, toda la parte teórica es tan complejo. Por lo menos en el campo de las ciencias naturales, si ustedes están acostumbrados que las ven, por ejemplo, por separados, ven separado la biología, la química, la física, etcétera, y entonces en cada uno, con su respectiva intensidad horaria, pues tienen su determinado momento para ver cada campo del conocimiento específico. En cambio, la parte de ciencias sociales sí es como un manojo de tantas cosas, todo interrelacionado con todo, hechos, sucesos, momentos, datos, fechas, etcétera, que nos hacen el campo de conocimiento muy complejo. Entonces, por ejemplo, en la enseñanza, en la básica y en la media, lo que estamos viendo por lo general es historia, geografía, política, economía, filosofía. Entonces eso hace que el campo de las ciencias sociales pues sea muy vasto. Entonces, como les decía yo la sesión anterior, en la parte de pues este componente en las clases que estamos transmitiendo aquí, es fundamental tener la mayoría de conocimientos en términos de conceptos, fechas, datos, categorías, porque pues obviamente esto apunta más allá de una formación para una prueba, pero si la preocupación de ustedes es solamente la prueba, pues van a tener dificultades, por ejemplo, en el momento de salir algún tema que no sepan de qué estamos hablando. Sí, entonces así como decía Forrest Gump en la película, la vida es como una caja de bombones. Lo mismo pasa con la prueba saber en ciencias sociales. Nunca sabes qué es lo que te va a tocar. Sí, entonces como nunca sabes qué es lo que te va a tocar, es mejor tener claro un poco de todo. Igual el tiempo tampoco nos permite hacer como énfasis en todo lo que es el campo de las ciencias sociales, así que la invitación es a que ustedes, a partir de lo que ven en sus clases común y corriente, a partir de lo que puedan ver y evidenciar aquí, hagan un proceso autónomo de reflexión, de investigación, de consulta, de realizar preguntas, de ir un poco más allá, porque, o sea, lo que se trata de dar en este momento, por este espacio, o lo que tratan, por ejemplo, todos sus profesores de dar
en sus clases en el colegio, pues es solamente como la punta del iceberg de todo aquello que compone el conocimiento social. Entonces, para que no estén tan confiados que de pronto ya lo saben todo. Uno jamás lo sabe todo y mucho menos en el campo de las ciencias sociales. ¿Vale? Entonces, vamos a dar inicio a a la presentación en cuanto al clima, elementos y factores del clima. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer primero unas diferenciaciones en la parte conceptual, como pueden ver ustedes ahí en la diapositiva. Estamos hablando del estado del tiempo, que no es lo mismo que el clima. Entonces tenemos la costumbre de decir, oh, es que el clima está loco, o el clima ha cambiado mucho en una tarde, o es que ayer fue un día muy soleado y hoy está cayendo un aguacero impresionante. Entonces el clima es el que siempre acudimos al clima. Entonces hay que tener la diferenciación entre lo que es el clima y el estado del tiempo, no es lo mismo. El estado del tiempo también es conocido como el tiempo atmosférico, pero pues así en la diapositiva lo tenemos descrito como estado del tiempo. Entonces dice, aspectos o condiciones que presenta la atmósfera en un lugar y momento determinado. Eso es el estado del tiempo. Entonces, por ejemplo, si en este momento en la ciudad en la que usted está, en este momento está lloviendo, eso hace relación al tiempo atmosférico, al estado del tiempo, no tanto a lo que se entiende con el clima, porque entonces el estado del tiempo o el tiempo atmosférico es la condición en la que se encuentra efectivamente la atmósfera en este momento, en un tiempo específico. Ya vamos a ver más adelante qué viene a ser el clima, ¿vale? Los análisis se hacen por medio de estudios meteorológicos, pues hay una serie de instrumentos que permiten pues la medición de los principales factores que determinan, por ejemplo, los vientos, los niveles de humedad, etcétera, ¿vale? Todo es un proceso muy científico, se hace a partir de la observación de mediciones, imágenes satelitales, instrumentos meteorológicos, con el objetivo de realizar pronósticos de vientos, lluvias y días soleados, ¿vale? El estado del tiempo, no olviden que el estado del tiempo, el tiempo atmosférico, es lo que sucede en un momento determinado, ¿vale? Aquí ya tenemos la complejidad de lo que es el clima. Entonces, él dice que el clima proviene del griego clima, que significa la inclinación del sol. Entonces, de pronto, si ustedes recuerdan la sesión anterior, hace 8 días, la relación entre el sol y la tierra es fundamental para determinar procesos climáticos en la tierra. Entonces, recordarán ustedes que dependiendo, por ejemplo, de la zona de latitud en la que nos encontramos localizados dentro de la tierra, sobre la superficie de la Tierra, pues presentamos unas características climáticas, ya sea por ejemplo en la zona tropical, regímenes de lluvias monomodal o bimodal, o en las zonas de latitudes medias donde presentamos las estaciones, que ya pues son conocidas por todos, ¿vale? El clima entonces ya se define como el conjunto de los fenómenos meteorológicos, el estado medio de la atmósfera en un punto de la superficie terrestre. Entonces ahí ven ustedes cuáles pueden ser las variables. Después tenemos climatología, se define como las variaciones del día a día, mientras que el clima es la síntesis a largo plazo. Entonces ahí podemos ver la diferencia. El tiempo atmosférico pues es las condiciones en las que se encuentra la atmósfera en un momento determinado. La climatología ya viene a ser el estudio de esas variaciones del tiempo atmosférico día a día. Y el clima viene a ser la síntesis a largo plazo de esas variaciones. Entonces, como podemos ver en el extremo derecho de la diapositiva, se dice cómo se miden todos estos elementos. Entonces aparecen termómetros para medir temperatura, pluviómetros para la cantidad de precipitaciones, o sea, lluvias, barómetros para medir la presión atmosférica y pues por lo general se representan mediante estadísticas. Esas variaciones ya para el estudio del clima, que es el que del clima a la climatología, variaciones día a día o tiempo prolongado, entonces ahí aparecen en qué periodo de tiempo, diario, mensual, anual y pues de ahí de largo en los periodos de tiempo que se decía que es importante realizar el estudio. Entonces vuelvo y digo, el tiempo atmosférico es la condición de la atmósfera en un momento específico. La climatología es comprender el cambio del tiempo atmosférico día a día y el clima es el análisis de esos cambios durante ya periodos más prolongados de tiempo, ¿vale? Entonces, hay dos componentes fundamentales que componen el clima. Entonces ahí ustedes lo pueden ver en la diapositiva, una parte que son a su mano izquierda están los elementos y en la parte derecha están los factores. Entonces ya vamos a ver qué características tienen cada uno
cada uno de ellos. Por favor, chicos, si de pronto tienen algún otro tema de debate respecto a sus proyecciones personales y profesionales, sería bueno que de pronto buscaran otro espacio porque pues obviamente el chat es para el proceso de la clase, entonces los veo como un poco desviados del tema, ¿vale? Gracias. Em, Vuelvo, entonces vemos que tiene dos componentes fundamentales, la parte del clima, los elementos y los factores. Entonces en los elementos podemos ver temperatura, presión atmosférica, humedad atmosférica y vientos. Y por la parte de factores vemos altitud, latitud, masas de agua, corrientes marinas, vegetación y pues la acción antrópica. Em, ¿Cómo los diferencia uno? Básicamente, los elementos son aquellos que presentan una variación más evidenciable en el corto tiempo. Es decir, usted perfectamente puede evidenciar que en la madrugada de un día la temperatura, por ejemplo, aquí en Bogotá, puede amanecer en 4 grados, pero hacia el mediodía podemos estar alrededor de 18 grados. Entonces ahí usted identifica un cambio perceptible y observable en un periodo determinado de tiempo corto, ¿cierto? Lo mismo sucede con la presión atmosférica, la humedad y los vientos. Entonces los elementos se caracterizan porque son variables, pueden variar. En cambio los factores que vemos a la mano derecha, como la altitud y la latitud, son cosas que no van a variar, o sea, no hay posibilidad de que la altitud o la latitud varíe. Entonces, por ejemplo, una ciudad, en concepto de altitud, una ciudad que está al nivel del mar, pues siempre va a estar al nivel del mar, a menos de que ocurra un fenómeno meteorológico pues, de proporciones bíblicas, como para decir que dejó de estar al nivel del mar. La latitud exactamente sucede lo mismo porque pues ya saben que la latitud es una medida que se calcula a partir del paralelo cero del ecuador y la distancia angular de un punto de la Tierra a ese punto del ecuador. Las masas de agua pues se hace referencia a las cantidades de agua y las corrientes marinas pues a sus movimientos que tienen las aguas en el océano. La vegetación que también depende de la altitud y la latitud, entonces también es complejo que la vegetación varíe, aunque por ejemplo por estos tiempos en coyunturas de calentamiento global, pues los factores por ejemplo, los factores asociados a la vegetación y a las corrientes marinas pueden estarse modificando en estos momentos y que es lo que genera todos estos efectos, ¿vale? Bueno, entonces, para el clima es fundamental la atmósfera. Entonces, hay que entender más o menos cuál es su importancia dentro del análisis climático. Entonces, mire, dice influencia de la atmósfera consiste en amortiguar las variaciones del calor, ¿cierto? Entonces es como una capa protectora que protege la superficie del suelo y pues obviamente todos los organismos vivos que estamos en la superficie del planeta. Esta interacción, por ejemplo, entre la atmósfera y el sol es lo que permite las condiciones climáticas y aquello que llamamos en un momento el tiempo atmosférico en lo más inmediato. Entonces, la atmósfera permite que los rayos solares no lleguen directamente a la superficie terrestre. Entonces, saben la importancia, obviamente, todas las irradiaciones que emana el sol, pues no todas son tan alegres como la luz y el calor. Hay otro tipo de rayos y ondas que son sumamente perjudiciales para la vida en la Tierra. Entonces, por eso, esa es la función de la atmósfera. En un proceso actual de calentamiento global, pues la atmósfera ha cambiado su composición, lo que ha permitido el ingreso de otro tipo de ondas que generan efectos sobre la salud humana y obviamente sobre elementos del clima como la temperatura, ¿vale? También la proporción de calor retenido por la atmósfera. Entonces, cuando hace relación a esto, es lo que se manifiesta, por ejemplo, como el calentamiento global. Las emisiones de gases de efecto invernadero, más que todo por el proceso de industrialización que atraviesa la humanidad ya desde hace un par de siglos y la dependencia de los combustibles fósiles ha creado que las emanaciones, por ejemplo, de gas carbónico, de CO2, se acumulen en la atmósfera. Entonces, debido a esa acumulación de gases, la atmósfera se ha vuelto más densa. Asimismo, los rayos solares al ingresar o al atravesar la atmósfera y al contagiarse o contaminarse de ese gas carbónico, principalmente son los gases de efecto invernadero, pues los rayos solares atraviesan la atmósfera, pero ya después por la densidad de la misma no pueden salir.
Entonces esos rayos de calor, de rayos solares quedan acumulados en la atmósfera y es lo que genera el efecto del calentamiento global, ¿vale? Entonces, esto ya es repaso porque pues la clase anterior trabajamos el asunto de la altitud. Ah, no, perdón, estoy confundido. La altitud, tenemos la parte de la latitud. La altitud, entonces, es la altura de un lugar con relación al nivel del mar. Afecta directamente temperatura, presión atmosférica y el régimen de lluvias. Entonces, aquí a continuación pues les presento un gráfico. Yo creo que muchos de ustedes han realizado por lo menos ese esquema en su colegio, porque pues es de lo más común, o sea, uno lo está haciendo desde los tiempos de primaria para comprender más o menos cómo funcionan los pisos térmicos o también conocidos como pisos bioclimáticos, ¿sí? O sea, ese concepto de piso térmico ya está como mandado a recoger porque no solamente la temperatura es lo que varía según el nivel de altitud. Entonces ustedes pueden ver ahí cómo está el piso cálido, el medio, que también es conocido como templado, el frío, el páramo y el glacial, que también es conocido aquí por nosotros más popularmente como las nieves perpetuas. Varían en una distancia de 0 a 1000 y van aumentando de 1000 a 1000 y ustedes pueden ver ahí la gráfica más o menos qué temperaturas se manejan. Entonces, por ejemplo, en países como Colombia, ubicados en la zona tropical, pues estamos muy sujetos al fenómeno de la altitud, porque pues ya sabemos que siempre estamos recibiendo constante luz, calor y radiación solar, por eso mismo no tenemos estaciones, entonces más nuestros fenómenos climáticos los están determinando la altitud y no tanto la latitud, ¿vale? Siguiente. Bueno, no sé si de pronto hay alguno de ustedes tenga alguna pregunta hasta lo que hemos visto, hasta lo que he tratado de explicar hasta el momento. Las lluvias pueden variar, depende del piso térmico, pregunta Harriet Evans. Sí, pero pues no son todos los elementos que determinan si hay lluvias o no hay lluvias. Entonces podríamos, por ejemplo, en el caso de Bogotá, es que está en piso frío, es una zona que se encuentra pues rodeada por muchos cuerpos de agua. Entonces, por ejemplo, estamos cerca de la cuenca del río Bogotá y todas las aguas que vienen de los cerros orientales. Entonces, es una zona que a una altura también produce muchos cuerpos de agua. Entonces, asimismo, podríamos estar en una zona de altitud fría donde no haya presencia de cuerpos de agua. Entonces, porque la presencia de lluvias también está sujeto a aquello que se conoce como el ciclo del agua, que de pronto también lo tienen muy presente. Entonces, la altitud no influye mucho en el régimen de lluvias. Lo que más influye es la presencia de cuerpos de agua en la proximidad y en de lluvia y de humedad. ¿Qué más? Entre más alto, más frío. Sí, señor. Miguel Mendoza. Creo, si no estoy mal, Miguel Mendoza es quien nos reporta desde Santa Marta. Allá la Sierra Nevada es un claro ejemplo de ello. O sea, usted puede estar ahí en la costa, al nivel del mar y hace calor, y en la medida que van ascendiendo por la sierra, pues van empezando a sentir el frío. La diferencia entre altitud y latitud. La altitud, pues es eso, de alto, de altura, ¿cierto? Entonces la altura en relación al nivel del mar. Y la latitud es la distancia angular que tiene un lugar de la Tierra en relación al paralelo cero del Ecuador. Me preguntan que si las nieves perpetuas de Colombia se pueden recuperar, pues eso ya es entrar en el campo de lo hipotético y no solamente de lo geográfico y lo ambiental, sino que las nieves perpetuas han ido desapareciendo como consecuencia de unos procesos más de tipo antrópico, es decir, de la acción de los seres humanos. Entonces, claro, si dependiera solamente del ciclo de la naturaleza, se recuperan, pero el problema es que nosotros estamos contaminando la atmósfera y demás elementos bióticos de una manera acelerada e intensificada. Entonces es complicado que con este ritmo de producción económica podamos recuperar las nieves perpetuas. Exactamente, Juan Valdés, no hay estaciones por la cercanía a la línea del Ecuador. Recuerden que estamos ubicados entre la línea del Trópico de Cáncer y la línea del Trópico de Capricornio, la cual es una zona que siempre durante el periodo del año tiene constante luz, calor y radiación solar, y eso no permite que haya estaciones. Listo, entonces vamos a continuar.
Las corrientes marinas. Entonces, las corrientes marinas son aquellos movimientos de masas de aguas interoceánicas. Se mueven a causa de los movimientos de la Tierra y de las diferencias de temperatura. Asimismo, también tiene mucho que ver la densidad de estas mismas aguas como producto de su salinidad. ¿Sí? Entonces ahí pueden ver hacia la parte de abajo, en la mitad hacia abajo, las aguas, por el efecto de esos movimientos, pues las aguas se arrastran y se caracterizan por ser cálidas o ser frías. Las cálidas, pues produciendo mayor evaporación, nubosidad y lluvias. Pues haga de cuenta, cuando usted pone a hervir el agua, lo que hace es evaporarse. Por eso, entonces, entre más caliente, pues más posibilidad de evaporación, nubosidad y lluvias, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las zonas costeras donde por lo general, la zona de Colombia, donde por lo general las corrientes son cálidas, pues presentan mucha humedad. Por ejemplo, una ciudad como Barranquilla, además de tener la humedad que proviene del océano, también tiene la humedad que proviene del río Magdalena. Entonces, la humedad en una ciudad como Barranquilla es bastante evidente. Por otro lado, tenemos las corrientes que son frías, presentan mínima evaporación y sin lluvias. ¿Sí? Entonces es que eso va atado a lo que por ejemplo me preguntaban algunos hace un momento, de si llueve o no llueve no depende tanto de la altitud, depende de la cercanía a cuerpos de agua y de la temperatura, ¿vale? Aquí tenemos un gráfico de las corrientes. Entonces voy a explicar así como rápidamente. Ustedes pueden ver ahí que hay corrientes de tres tipos de colores, ¿no? Entonces están las que son rojas y las que son azules, ¿vale? Las negras las podemos identificar más o menos como unas corrientes que se producen en unas zonas específicas, más como de tipo neutral, digámoslo así de esa manera. Podemos ver las corrientes cálidas, por lo que mencionábamos de la latitud. Pues la zona tropical es cálida, entonces las corrientes cálidas, ustedes pueden ver, siguiendo las flechitas, que las corrientes cálidas vienen desde la línea del Ecuador hacia el norte o hacia el sur, ¿cierto? Y las corrientes frías, que son las azules, vienen desde la zona de los polos hacia el Ecuador. Esto genera un ciclo y las aguas van, por decirlo de alguna manera, van girando, ¿cierto? Entonces ahí ustedes las pueden ver, que son como las principales corrientes marinas que tenemos nosotros aquí pues en el planeta, ¿vale? Entonces nunca olviden eso, que las corrientes cálidas vienen del Ecuador hacia los polos y las corrientes frías vienen desde los polos hacia el Ecuador, lo que va generando un ciclo de movimiento, ¿vale? Influencia de la vegetación sobre el clima. No, porque me pregunta que si Alaska con aguas cálidas. No. De pronto por estar viendo el gráfico ves una corriente una corriente cálida que asciende por la parte de Inglaterra y la zona como de Escandinavia. No, mírale el sentido a la flecha en la cual va esa corriente, ¿sí? Recuerden, las corrientes cálidas vienen del Ecuador hacia los polos, entonces ahí va perfectamente la corriente porque pues obviamente va en dirección hacia el polo. Y las frías pues vienen desde los polos hacia la zona del Ecuador, ¿vale? Las corrientes marinas son importantes porque pues determinan periodos de tiempo climáticos en la Tierra y en las zonas costeras, ¿vale? Influencia de la vegetación sobre el clima. Esta resguarda el suelo contra la insolación y la radiación, entonces la vegetación lo que hace es proteger el suelo, ¿cierto? Afectando la humedad atmosférica y las lluvias. ¿Por qué? Porque las plantas, los árboles y demás, todo tipo de vegetación tienen la capacidad de retener tanto agua como oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, el control de ese ciclo que ejerce la vegetación, de la retención de gases y de humedad, genera unos factores del clima que determinan pues, el clima de una zona determinada. Por ejemplo, al retener la humedad y las lluvias, aumenta la cantidad de agua en los suelos, debido a las nieblas que se condensan en las hojas de los árboles, generando precipitaciones, entonces haciendo el efecto del ciclo del agua, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este asunto de la vegetación es importante teniendo presente, por ejemplo, lo que sucedió hace un par de semanas en Mocoa.
Es una zona en la que está atravesada por distintos ríos, ¿sí? Que pasan por la zona, pero agregado a esto, la vegetación pues obviamente ayuda a absorber la humedad y las lluvias, evitando que los ríos se desborden. Pero pues al momento de haber un proceso de deforestación intensivo, pues no van a estar la misma vegetación que retenía las aguas y que controlaba los cauces de los ríos, haciendo que en un periodo de unas lluvias muy prolongadas como ha sucedido durante este año, pues los ríos por acción y efecto de la naturaleza se desborden, generando pues lo que sucedió. Pero entonces ahí ustedes pueden ver la relación, o sea, los fenómenos que llaman como desastres naturales, pues como tal no existen, o sea, la naturaleza no contempla desastres. Si ocurre algún desastre es por algún imprevisto o por alguna acción humana. Eh, sí, lo natural es que el río se desborde, eso no puede ser un desastre. El desastre es las personas que permiten planes de ordenamiento territorial alrededor de los ríos o que permiten la deforestación de la vegetación en las riberas de los ríos. Por eso ocurren las tragedias. Siempre las tragedias son por culpa de los seres humanos. La influencia del hombre. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando? ¿Cómo influye el hombre? Cambiando el medio ambiente. Y para que las niñas no se sientan libres de responsabilidad, ahí debería cambiar la palabra, la influencia de los seres humanos. ¿Sí? Cambiando el medio ambiente, alterando la superficie, como con emisiones contaminantes, productos químicos y la erosión. Entonces, las actividades, por ejemplo, de minería, deforestación, las actividades industriales, ¿sí? Todo lo asociado al proceso industrial, tanto la producción de gases como la de desechos químicos que son arrojados, por ejemplo, a las vertientes de los ríos, todo eso va modificando los elementos de los ecosistemas y va modificando tanto la vegetación, la humedad, la cantidad de cuerpos de agua, etcétera. ¿Vale? Entonces la influencia del hombre es determinante y esto es lo que determina los famosos desastres naturales, que ya como les decía hace un momento, los desastres solamente ocurren gracias a los seres humanos, ¿sí? Porque en la Tierra ningún proceso puede denominarse como un desastre, en la Tierra todo es natural. La erosión, me pregunta Cindy, 2.3, supongo que es un emoticón, perdón la ignorancia. La erosión es el daño que se le inflige al suelo. Entonces, la erosión es, por ejemplo, una actividad minera que se encarga de abrir la tierra y sacar componentes dentro de ella, genera un proceso de erosión. Se va modificando la estructura del suelo. A eso hace referencia. ¿Vale? ¿Qué es la erosión? Ya lo expliqué. Latitud, me pregunta Evelyn Moreno, ¿latitud es igual a un paralelo? No. Los paralelos son las líneas imaginarias que recorren la Tierra de oriente a occidente, de este a oeste. El paralelo cero, que es la línea del Ecuador, que es la línea de la Tierra que recorre de oriente a occidente, por donde la Tierra es más ancha. Recuerden que la Tierra es como una naranja, entonces donde tiene la cintura la Tierra, por ahí pasa el Ecuador, o sea, es la línea más ancha de la Tierra. A partir de esa línea se mide una distancia angular a cualquier punto de la Tierra, determinando la latitud, que es la medida o la distancia angular que tiene un punto de la Tierra en relación al paralelo cero del Ecuador. ¿Qué son las nieves perpetuas? Son aquellas elevaciones de más de 4.000 metros, si no estoy mal, perdí el gráfico, ¿sí? Más de 4.000 metros, que presenta nieves por efecto de la altitud a la que se encuentra respecto al nivel del mar, ¿vale? Vamos a mirar la temperatura. Mayor o menor cantidad de calor medida en grados que tiene la atmósfera en un lugar determinado. Creo que esto, la temperatura, todos lo conocemos, ¿vale? Esta disminuye del ecuador hacia los polos por el efecto que les mostraba la sesión anterior. Esta amplitud térmica genera diferentes temperaturas. En algunas zonas no genera estaciones, en otras zonas hay estaciones, y entonces ese elemento de la distancia del ecuador hacia los polos, pues ya saben por lo que atraviesa, zonas de latitud baja, media y alta. Generan diferentes temperaturas y por lo general en los mapas se representan a través de los mapas de isotermas. Ahí les presento un mapa de isotermas. Entonces ahí ustedes pueden ver que según la escala que aparece a mano izquierda, pues ahí está definido por colores. Entonces ahí tienen más o menos la temperatura mundial promedio.
promedio, porque no podemos decir siempre que estén siempre a la misma temperatura en todo momento, ¿sí? Saben que eso no sucede, hay unas variaciones del día a la noche, dependiendo de las otras zonas de las estaciones y demás. Entonces ahí ustedes más o menos pueden ver cómo la zona tropical, entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, por lo general permanece en rojo. Como las zonas de latitud media las pueden ver en amarillo, así más o menos amarillo, y las zonas de altitud alta, las hacia los polos, las ven en azul. Entonces ahí ustedes pueden ver la referencia en este mapa de isotermas, ¿vale? La presión atmosférica es el peso ejercido por el aire sobre la superficie de la atmósfera, de la Tierra. Esto modifica cambios de temperatura, zonas de alta presión, zonas de baja presión, que las zonas de alta presión pueden ser llamadas como anticiclón y las zonas de baja presión se conocen como ciclónicas, presentando ciclones o borras, que es lo que es conocido por los medios, que se presentan por lo general en el Caribe, las tormentas tropicales y demás. Y representándose en mapas de isobaras. Entonces ahí tienen la representación, ahí especificadas están las zonas de presiones altas, de presiones bajas. Entonces ustedes pueden ver cómo las presiones altas se presentan en las zonas del Pacífico Sur, en el Atlántico y otra vez hacia el Pacífico Sur. Y también en la zona de China y las partes de presiones bajas, que las pueden ubicar ahí visualmente en el mapa. Igual yo los invito a que ahonden más en los temas, porque igual saben que el tiempo es un poco limitado para entrar en detalle en todas estas situaciones. Ahí podemos ver los regímenes de vientos, su dirección se conoce con las veletas, su velocidad con el anemómetro. Los vientos varían según las presiones que veíamos en el gráfico anterior. La frecuencia con la que soplan los vientos, entonces ahí están constantes, periódicos, variables o vientos locales. ¿Sí? Entonces, así como para que quede mejor ilustrado, tenemos el gráfico, que ahí ustedes pueden ver más o menos los vientos alisios, los vientos del oeste, las zonas de calmas ecuatoriales y lo mismo que sucede en ambos hemisferios, ¿vale? Otra vez vuelvo y hago la invitación, ahonden ustedes por su cuenta en la investigación de estos temas porque el tiempo es un tanto corto. Tipos de clima. Entonces, como les explicaba hace un momento, hay climas que se definen por altitud en relación a la distancia del nivel del punto en el que uno se encuentra, la distancia al nivel del mar, o el clima de latitud, que depende de la posición respecto al paralelo cero del ecuador. Entonces ahí la diapositiva sirve como para aclarar esa diferencia. Entonces hay dos tipos de clima, por altitud y por latitud, y obviamente no quiere decir que si es uno no es el otro, no, estos dos están interactuando en cada zona del mundo. Por tanto, cada zona, cada región tiene pues sus características climáticas particulares. Y aquí está un mapa general de pues de los principales climas, ¿no? Entonces pueden ver tropical, seco, templado, frío y polar. Entonces ahí ustedes más o menos hacen la ubicación, ¿cierto? Entonces no olviden que es que esto es una amalgama de todo, de elementos, factores y de cada lugar, región del mundo con sus características específicas. Entonces cada tiempo atmosférico o análisis climático de una zona del mundo es único. O sea, el clima en el que están ustedes difícilmente lo encuentran en otra parte del mundo. Colombia tiene la particularidad que por su relación entre altitud y latitud presenta casi todos los climas que se pueden identificar en el planeta, ¿vale? Listo, entonces tenía yo dos preguntitas para asociar el ejercicio pues a tipo ICFES, ¿no? Entonces ahí está la pregunta número 1 y la pregunta número 2. Entonces, pregunta número 1. Las corrientes marinas son movimientos internos de las aguas oceánicas que se producen a causa de los movimientos de la Tierra y las diferencias de temperatura y salinidad. Según su origen, algunas arrastran aguas cálidas y otras aguas frías. Cuando son cálidas, producen mayor evaporación, lo que desencadena. Entonces, ahí ya queda en manos de ustedes. ¿Cuál sería la respuesta correcta de la pregunta número 1? Luis Sánchez nos dice A. Cristian Inestrosa dice C. Yalila Katzen C. Evelyn Moreno C. Julián Camilo López C. Daniela Rosero C. Julián Méndez C. Dylan González C. Parece que la C es la más popular entre el público.
Sí, muchachos, muy bien. La respuesta correcta es la C, porque entonces la pregunta nos está haciendo relación a las corrientes de agua. ¿Sí? Cuando son cálidas, producen mayor que evaporación, ¿cierto? Esas evaporaciones se manifiestan por medio de nubes y muchas lluvias, que fue muy bien, los felicito, están sumamente atentos a la explicación. Ahora pasamos a la pregunta número 2. Bueno, pregunta de Dylan González, ¿qué es la salinidad? La salinidad es el porcentaje de sal que compone el agua oceánica. Entonces, entre más salada, más densa y se mueve menos, por decirlo de alguna manera, para que me entiendan en palabras coloquiales. ¿Listo? Pregunta número 2. En un debate en clase, los dos estudiantes plantean posturas encontradas en la explicación de por qué en Colombia no se presentan las estaciones. Juan plantea que estas no existen porque estamos localizados en una zona de altitud baja, mientras que María afirma que no hay estaciones porque el país se encuentra en la zona tórrida, la cual es definida por los meridianos que determinan las líneas del trópico de Cáncer y Capricornio. ¿Cuál de los dos tiene razón? Entonces, Gerson Alexander Quintero, B, Luis Sánchez, B, Dylan González, B, Miguel Mendoza, B, Harriet Evans, B, Dylan Hamanoy, B, Mildred Ortega, B. Pues parece que ganó la B. Pues no, no es la B. Bueno, ahora empieza la lotería. Entonces ahora empieza la lluvia de la C, de la D y la A. Con argumentos. ¿Quién escribe rápidamente un argumento que me determine cuál es la respuesta correcta? Es la C. Actitud baja, dice Dylan González. No, la actitud todavía no es un elemento factor del clima. Entonces, muchachos, los veo embolatados. ¿Qué sucede? La prueba de ciencias sociales y tanto la competencia ciudadanas está lleno de lo que llaman ustedes y nosotros de cáscaras. ¿Qué son las cáscaras? Un montón de trampas que les pone uno para que se caigan. Una cáscara de banana. La respuesta correcta es D, ninguno. Vamos a mirar por qué. Juan plantea que estas no existen porque estamos localizados en una zona de altitud baja. Para que fuera correcta la afirmación de Juan, no sería altitud, sería latitud. ¿Cierto? María está equivocada porque dice, no hay estaciones porque el país se encuentra en la zona tórrida. Cierto. La cual es definida por los meridianos que determinan las líneas del trópico. No son meridianos, son paralelos. Por ende, ninguno tiene razón, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado cuando estemos leyendo la prueba porque eso es lo que nos vamos a enfrentar, a ese tipo de trampillas, ¿vale? Listo, muchachos, entonces voy a tomar una pausa y ya en unos minutos regresamos, ¿vale?